Ah, Hola, hola amigos y amigas de Paislo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estamos junto a Matías Tomeico, él es director regional de Idea País de la región de los lagos, y también junto a Juan Pablo Lira, que él es investigador de Idea País. Hola, ¿cómo están? Hola Hola, Rocío, Rocío. ¿qué tal? Muy bien, el día de hoy vamos a conversar sobre una investigación que realizaron en Idea País que se llama Zoom a la clase media chilena, análisis y perspectivas. ¿Quién de ustedes me lo quiere explicar un poquito de qué se trata más allá del título? Sí, yo puedo quizás resumir un poco de qué trata este estudio. Ahora, quizás antes de entrar de lleno en el contenido del estudio, creo que es relevante explicarle a los auditores por qué nace este estudio. Nosotros desde Idea País creemos que es importante que en Chile comencemos a hablar de malestar, ¿ya? Pero sobre todo de ese malestar social que se anida en la familia chilena muchas veces relegada a la discusión pública. Entonces, un poco de cara a este propósito, a este diagnóstico, nosotros es que decidimos aventurarnos en una especie de caracterización, ¿ya? Algo que naciera desde la evidencia para entender un poco más dónde se aloja este malestar que nosotros, bueno, sin ir más lejos, experimentamos el pasado 2019, porque quizás entender todo lo que fue el estallido desde una óptica meramente delictual, creemos que se queda corto, que en el fondo en esa expresión social sí había cierto malestar que la institucionalidad tenía que atender. Entonces, eso primero, y un poco lo que nosotros hicimos fue decir, ok, cuando miramos los datos y miramos cómo evolucionó Chile del año 90 ¿ya? Al año, por ejemplo, algo así como el año 2012, Chile experimentó un ciclo de alto crecimiento económico, ¿ya? Y podríamos decir que también nuestras instituciones se vieron muy fortalecidas. ¿Y qué permitió eso? Eso permitió que cientos de miles de familias lograran salir de la pobreza, ¿ya? Como dato a la causa, el año 90 nosotros teníamos a más del 60% de la población en situación de pobreza por ingreso. A la fecha, ese dato es de un 6,5%. Entonces estamos hablando de una caída muy, muy vertiginosa, muy positiva, por cierto, para nuestro país, pero, y acá viene la tesis del estudio, en el fondo estas cientos de miles de familias que logran salir de la pobreza no logran necesariamente eximirse, ¿ya? Salvarse un poco del riesgo de volver a la pobreza. ¿Ya? Estamos hablando de cientos de miles de familias que viven en una situación de particular fragilidad, en una situación en donde ante cualquier crisis económica, ante cualquier, no sé, desempleo, Dios no quiera la muerte de algún familiar, terremoto, en el fondo cualquier catástrofe de la vida lo podría retornar a la situación de pobreza. Entonces viven con este eterno temor, con esta eterna sensación de que también la institucionalidad no está llegando a tiempo a sus necesidades. Y esto nosotros lo constatamos en el estudio con números, ya con evidencia. Lo que nosotros mostramos en el estudio es que el 41,3% de la población se encuentra en una situación que se llama la clase media frágil. Ya es una clase media que no percibe ingresos totales del hogar que superen 3 veces la línea de la pobreza, es decir, están súper cerca a la línea de la pobreza, y que además, si uno se mete como a observar indicadores en materia de vivienda, de pensiones, de educación, de trabajo, etcétera, uno se da cuenta que estas familias cuentan con una situación de bienestar que se asemeja mucho más a lo que vendría siendo el segmento pobre que la clase media como tal. ¿Ya? Y eso es lo relevante del estudio, de que dice que efectivamente tenemos a un segmento muy amplio de la población que se encuentra en una situación de particular fragilidad y que en numerosos indicadores se parece mucho más a los sectores pobres que a los sectores más de clase media como tal. Es interesante lo que señalas ahí respecto a este 41,3%. Tú señalabas que 3 veces percibir un sueldo por sobre la línea de la pobreza es un indicador, al parecer, que te permite distinguir la fragilidad que tiene este sector. ¿Te entendí bien así? Sí, muy buena pregunta. Ahí habría que entrar a precisar en la metodología. Lo que nosotros hicimos fue un poco agarrar la línea de la pobreza. Esto es una metodología que ya existe. Nosotros no inventamos la rueda, que se basa también en una metodología, a su vez, que emplea el Banco Mundial. Pero lo que hace básicamente es agarrar la línea de la pobreza, que es
un nivel de ingresos para una familia, dependiendo de cuántas personas existan, habiten en ese hogar, y establecer umbrales, ¿no es cierto? Bajo la línea de la pobreza es una familia pobre, entre 1 y 1.5 veces la línea de la pobreza es una familia vulnerable, entre 1.5 y 3 una familia de clase media frágil, y así se van definiendo ciertos umbrales. Entonces, claro, este criterio vendría siendo un criterio meramente económico, meramente de ingresos totales del hogar, pero que nos sirve a nosotros para, en primera instancia, decir, ok, este va a ser el grupo que vamos a estudiar, este va a ser nuestro grupo de estudio, y a este grupo de estudio le vamos a hacer doble clic en distintos indicadores de vivienda, educación, etc. Juan Pablo, una pregunta como para entender bien la proporción de la población de la que estamos hablando, ¿no es cierto? Cuando nos referimos a la clase media frágil, este 41% de la población en el fondo comprende a las familias pobres, a las vulnerables y a las que también se encuentran tres veces, hasta tres veces, digamos, el umbral de la pobreza, ¿no es cierto? Como que aúna todo este grupo, ¿no es cierto? Mira, técnicamente no. El 41,3% al que yo me refiero es solamente clase media frágil. Okay. Eso es importante. En el fondo, 1,5 y 3. Sí. Wow. Entonces, es un poco heavy pensarlo, de que el tramo, en términos de línea de la pobreza, es acotado, pero al mismo tiempo representa el segmento mayoritario de la población. Estamos hablando de millones de familias, estamos hablando de 2.7 millones de familias. Entonces, es realmente impresionante cuando uno realiza la idea de que el segmento de clase media frágil, que es este segmento, que en numerosas ocasiones está mucho más cerca de la pobreza de lo que nosotros creeríamos, es también el sector mayoritario del país, ¿ya? Y que muchas veces, en numerosas situaciones, es demasiado pobre para el mercado y demasiado rico para el Estado. Entonces se tiene una situación un poco de vacío, en donde la institucionalidad no llega a tiempo, en donde nuestras políticas públicas no logran ser lo suficientemente eficientes en llegar de forma oportuna, en atender sus premuras, sus necesidades de manera oportuna. Y en ese sentido es importante, y lo que nosotros queremos como levantar con este diagnóstico es que hay un grosso de la población, un grosso mayoritario, que vive con un temor, que vive con cierto malestar, al cual no necesariamente se le está poniendo toda la atención que las instituciones debiesen poner. Y es un poco es prender las alarmas, porque sin duda tenemos que reflexionar en torno a este temor que se aloja en esas familias. Juan Pablo, ¿cuánto es ese porcentaje que está entre 1 y 1,5, el vulnerable? Porque si solamente el frágil corresponde a 4,3, tenemos el bajo la línea de la pobreza, que sería 6,5. ¿Cuánto es el que está entre el 1 y el 1,5? Es aproximadamente el 10%. O sea, estamos con un casi 60% de la población. Exacto, casi un 60% de la población se encuentra en una situación de fragilidad, al menos de fragilidad. Particular vulnerabilidad. Y ahí ya no estamos hablando de fragilidad, estamos hablando de vulnerabilidad, porque un pobre ya no, una familia en situación de pobreza ya no es frágil, en el fondo. Claro. Es una familia que hay que atender a todas luces. Entonces, claro. Y en ese sentido, porque cuando hablamos solamente de pobreza por ingresos, una de las cosas que estamos viendo, pero tú pusiste otros indicadores también que cuando hacías este zoom, que finalmente es el nombre que le dan a este estudio, el zoom a la clase media chilena, es, ok, hicimos esta división por umbrales de vulnerabilidad, pero ¿qué pasa cuando haces este doble clic en vivienda, pensión y educación? Tú dices, este grupo frágil está más cerca de cómo están viviendo los que se encuentran ya como propiamente pobres. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo que ahí es bueno dar algunos ejemplos para explicar un poco, o sea, para que los auditores tengan una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de este doble clic. Voy a dar 3 ejemplos. Por ejemplo, en materia de pensiones. En materia de pensiones nosotros vemos a nivel nacional que este segmento de clase media frágil no logra ahorrar, ¿ya? Recursos que superen la línea de la pobreza de forma autofinanciada, es decir, ahorrar durante su trayectoria laboral, y el monto que logran ahorrar, ¿ya? Se asemeja mucho más, es mucho más cercano al monto que ahorran las familias en situación de pobreza que al monto que ahorra, por ejemplo, el sector clase media alta o media media. O otro ejemplo, en educación. En educación vemos que este segmento del cual hablamos, la clase media más frágil, tiene 10,8 años de escolaridad promedio, ¿ya? En el sector pobre, este es 10,6.
pero si uno mira los otros sectores de clase media, estos se disparan a 12,5, 13. Entonces, estamos hablando nuevamente de una brecha que se genera entre la clase media, como clase media y clase media alta, y el resto de los segmentos más vulnerables, donde podríamos meter a la clase media frágil. Otro ejemplo, a ver, que se me ocurra en materia, por ejemplo, familiar, que es algo súper relevante, proporción de familias, ¿ya? Monoparentales que son lideradas por mujeres. Nosotros en Idea País, de hecho, hemos sacado otros estudios que muestran un poco de evidencia de en qué medida el tipo de composición familiar, es decir, si es que es monoparental, biparental, podría afectar a las personas que llevan esa familia. Generalmente las mujeres, cuando son mujeres, las jefas de hogar de familias monoparentales, tienen mayores dificultades para sortear distintos tipos de factores, tienen una mayor probabilidad de encontrarse en situación de pobreza, tienen una mayor probabilidad de que sus hijos deserten sus estudios, y así lo muestra la evidencia es bastante clara al respecto. Entonces nosotros cuando vemos, por ejemplo, la proporción de monoparentalidad y de mujeres, ya que están a la cabeza de estas familias monoparentales, vemos que la clase media frágil también se asemeja mucho más a los sectores más vulnerables que a la clase media, clase media alta, etc. Entonces, y así sucesivamente con distintos indicadores nos vamos dando cuenta de que hay una brecha en Chile entre este 60% que tú te referías, y que es los pobres, los vulnerables, la clase media frágil o clase media baja, y el resto de la población. Entonces, esta brecha puede sin duda estar significando una desconexión absoluta, ¿no es cierto?, de nuestra institucionalidad con la realidad chilena, y por cierto, se puede estar anidando ahí un sentir de malestar que en cualquier minuto podría estallar. Oye, Juan Pablo, muy interesante en el fondo todo lo que estás planteando, y yo te quería preguntar, ya lo mencionaste un poco, pero en el fondo, ¿cuáles serían como las áreas de focalización de política? Porque en el fondo de política pública, porque para poder en el fondo abordar este malestar, estamos viendo en el fondo que hay un sector que es muy pobre, ¿no es cierto?, o sea, que no es lo suficientemente pobre para el Estado, pero que está bien para el mercado, ¿no es cierto?, y que se requiere en el fondo como poder compatibilizar en el fondo crecimiento económico, que es lo que produjo esta transición demográfica de sacar al 60% de la población chilena a la pobreza y empezar a engrosar esta nueva clase media que tiene una parte constitutiva relevante de cerca del 41% de clase media frágil. ¿Cuáles son como ¿cómo se dice?, los principales en el fondo focos, ya sea de acceso a servicios básicos, de vivienda, puede ser de pensiones, etcétera, en donde este segmento de la población se asemeja más a los sectores más vulnerables y pobres, y donde se podrían en el fondo generar como esta compatibilización de crecimiento con focalización de políticas públicas para poder en el fondo abordar este malestar? Sí, es una buena pregunta, y me quiero ir al tema específico de pensiones, porque uno podría plantear y decir, ok, en el fondo ya tenemos un segmento de clase media frágil que ahorra súper poco, que se asemeja mucho más a la situación de un hogar pobre que un hogar de clase media como tal, pero igual está la pensión garantizada universal, ¿no? Y la pensión garantizada universal abarca el 90% más vulnerable de la población. Entonces uno podría decir, quizás no es un problema de focalización en materia de pensiones, pero ¿qué es lo que subyace a ese problema? Es que la gente no está ahorrando, ¿ya? Y cuando la gente no ahorra en un contexto de acelerado envejecimiento poblacional, es un problema que vamos a tener gigantesco, ¿no es cierto? Nuestras arcas fiscales van a tener que financiar cada vez a un grupo mayoritario de adultos mayores que no van a haber ahorrado lo suficiente a lo largo de su trayectoria laboral. Y eso tiene directa relación, por ejemplo, con el tema de la informalidad laboral. Y ahí vale la pena preguntarse, ok, ¿en qué medida nuestros programas sociales, nuestras políticas sociales, hoy por hoy, incentivan o desincentivan la informalidad laboral? Y en qué medida también esos programas muchas veces están focalizados en un sector de la población, en donde sobre ese umbral uno deja de recibir beneficios y bajo ese umbral uno lo recibe. Entonces, valdría la pena preguntarse si es que es la manera más eficiente seguir teniendo más de 700 programas sociales, muchos de ellos mal evaluados, ¿ya? Y empezar a plantear mecanismos alternativos, como por ejemplo hay varias propuestas en esta línea, como por ejemplo algo que está por ahí dando vuelta es el impuesto negativo al ingreso, ¿ya? Algo que esté sujeto a que las personas trabajen en el sector formal, es decir, a las personas se les subsidia vía impuestos cierto monto, con la única condición de que esa persona trabaje en un empleo formal
y por lo tanto cotice para su vejez. Entonces, ese tipo de mecanismos, ¿ya? Más escalonados, etcétera, que son más progresivos, que no tienen este problema de sobrefocalización, podrían asistir a este sector de clase media frágil, a incentivarlos a que ahorren, a incentivarlos a que mejoren su pensión autofinanciada, y así también aliviar un poco la carga al Estado, que cada vez va a tener que gastar más plata en lo que refiere asistencia a adultos mayores. Uno podría entrar a hacer doble clic en materia de sobrefocalización, lo que tú dices, Matías, en todos los temas. En vivienda ocurre parecido, ¿no? En vivienda, por ejemplo, tenemos una clase media frágil que efectivamente no tiene la plata, no tiene ingresos suficientes para acceder a un crédito hipotecario para pagar una casa de 2.000 UF, pero al mismo tiempo se queda fuera de los beneficios. Claro, de los beneficios del Ministerio de Vivienda. Claro. ¿Qué ocurre? Sí. ¿Qué ocurre con esas familias que un poco ya han desertado del sueño de la vivienda propia, ¿no? Entonces, efectivamente, cada dimensión tiene que ser abordada de su propia manera, pero lo importante es tener en el discurso, tener quizás como en el inconsciente de que existe esta clase media y que esta clase media tiene que tener mayor visibilidad en el diseño y formulación de políticas públicas. Claro, porque justamente la pregunta va para ella también, o sea, ¿qué pueden concluir ustedes entonces de cómo se puede hacer este resguardo frente a ese casi 60% de la población que está desde la pobreza hasta la fragilidad de volver a caer dentro de este mundo de pobreza, bajo el umbral de la pobreza? O sea, que están ahí a un paso donde ves que de repente tienes factores que son bastante lógicos, que son, por ejemplo, las familias monoparentales. O sea, difícilmente podríamos ir avanzando hacia tener familias bien constituidas de parte de, o sea, no sé si bien constituidas, pero constituidas por distintos, por distintas formas, padres, en el fondo. Claramente cuando tienes dos ingresos dentro de una familia, claro, es mucho menos probable que vayas a caer en una fragilidad o vuelvas a la pobreza cuando tienes una sola persona que es aquel que trae esos recursos y si ella pierde el trabajo, entonces claramente queda sin ingreso. O sea, es bastante lógico pensar cuando esa persona que sostiene que es única, como dices tú, Rocío, es mujer, además está el doble de las posibilidades de que es, como decía Juan Pablo antes, de que esa familia vuelva a caer bajo la línea de la pobreza. Entonces, ¿no? Y conciliar también ese único ingreso con todo lo que implica las labores de cuidado, que hoy, por cierto, recae en mayor medida en las mujeres. Entonces, estamos hablando efectivamente de una situación muy desfavorable para esa familia, muy, muy desfavorable. Claro, y altamente complejo. Entonces, ¿hay dentro del estudio que ustedes analizaron, es solamente un diagnóstico o vienen propuestas como hacia dónde ir atacando después estos signos de vulnerabilidad que se pueden percibir? Nosotros desde Idea País estamos constantemente pensando, somos un centro de estudios que pretende no quedarse en el diagnóstico, no quedarse en la radiografía, y siempre estar pensando una agenda de propuestas. Y en ese sentido, nosotros, por cierto, que este estudio es una primera aproximación ya a esta agenda de clase media frágil, que sin duda viene acompañado de una serie de nuevas aproximaciones que van a ser apuntes más directos de política pública en distintas dimensiones, porque acá este estudio igual es algo que abarca muchas dimensiones. Está hablando de trabajo, pensiones, educación, vivienda, salud. Entonces, hacer una batería de políticas públicas era algo quizás demasiado ambicioso en primera instancia, pero ya con el diagnóstico en la mano uno puede empezar a trabajar y a pensar, ok, ¿en qué medida o de qué manera avanzamos? Pero igual hay un diagnóstico preliminar, como en términos generales, Juan Pablo, que tiene que ver en el fondo con que lo que hemos estado hablando todo el rato en estos principales indicadores que son materia de cuestionamiento que pueden provocar este malestar en esta clase media frágil, ¿no es cierto? En el fondo que es un segmento de la población que requiere pensar alguna forma de focalización para este tipo de indicadores que son en el fondo vivienda, acceso a servicios básicos, ¿no es cierto? Empleo, acceso a salud, que son todas aquellas materias en las que tienen una realidad más parecida al de los sectores vulnerables o de pobreza, pero de alguna manera este diagnóstico más preliminar es poder focalizar en el fondo políticas públicas hacia este sector que de alguna manera queda fuera de los beneficios sociales, pero que también queda fuera del mercado para poder resolver por su cuenta las cosas, pero compatibilizar eso, y esto es muy importante, con el crecimiento económico del país. Yo, en el fondo, tras haber leído el estudio también y haberme lo estudiado también, pude ver en el fondo que al mismo le subyace una tesis
de que también parte de este malestar se produce porque, entre otras cosas, nosotros llevamos una década de estancamiento, pérdida de crecimiento en Chile, en que no quiero decir en el fondo que solamente con crecimiento económico se resuelve el problema, pero desde luego que es muy importante, porque también la expectativa de las familias, en el fondo, que comienzan a salir, a transitar de una posición de vulnerabilidad o de pobreza hacia una, en el fondo, de que empiezan en el fondo a componer en sus distintos segmentos lo que es la denominada la gran clase media, las expectativas comienzan a cambiar, y cuando el crecimiento de un país se trunca también con políticas, y por eso que hay que hacer el doble clic a la focalización, porque también hay muchas políticas, como tú decías, y programas en el fondo de subsidio, lo que sea, que están mal evaluados, que no son efectivos para resolver los problemas de los distintos segmentos demográficos. Cuando esto no se compatibiliza con crecimiento, que yo creo que sí es parte de una tesis, como de un diagnóstico preliminar que se esboza en el estudio, ¿no es cierto? La verdad que va a ser muy difícil poder resolver este problema de malestar, ¿no es cierto? Sí. No, el crecimiento económico es medular. O sea, y creer lo contrario sería tapar el sol con un dedo, porque mayor crecimiento económico genera mayor oferta de empleo formal, mejoran los ingresos autónomos reales de las familias, se generan mayores condiciones, se generan las condiciones para que las familias puedan realizar de manera íntegra sus proyectos de vida. Y eso tiene que venir aparejado de una economía que retome su dinamismo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo creo que vale la pena sentarse a la mesa a reflexionar sobre como tú mencionas, la última década en Chile ha sido de absoluto estancamiento, ¿ya? Y ahí el estudio lo constata efectivamente, y es momento de comenzar a diseñar un plan distinto, un plan que sea ambicioso, que pretenda volver a crecer como crecíamos en la década del 90 o del 2000, y empezar a plantear, ok, cuáles son nuestros sectores estratégicos que tenemos que potenciar, de qué manera podemos retomar el dinamismo económico y de qué manera podemos hacer que estas familias mejoren sus ingresos autónomos y, por lo tanto, sus condiciones de vida. Efectivamente. Oye, Rocío, si tú me permites, a mí me gustaría, en el fondo, como enunciar algunos datos que nos pueden permitir comprender la situación de la clase media frágil de la que habla este estudio, que muy bien, en el fondo, nos explicaba Juan Pablo en relación a la realidad regional. Perfecto, dale, Matías. Esta clase media, que en el fondo, este segmento de la clase media frágil, que representa alrededor del 41% de la población nacional, 2.7 millones de familias, según nos decía en el fondo Juan Pablo, representa 243.000 familias u hogares en la región de los lagos, para que lo tengamos un poco como en la cabeza en tantas cifras, ¿ya? Respecto a esta última reflexión que estábamos haciendo de poder compatibilizar en el fondo la focalización de políticas que también puedan atender las necesidades de este segmento de la población que hoy día está quedando fuera de los segmentos que tienen más directo en el fondo beneficios sociales o qué sé yo, con también poder crecer económicamente. Los indicadores en esta región, por supuesto que hay una situación de estancamiento a nivel nacional en términos generales y en la región también, pero los indicadores en esta región en materia de empleo y de crecimiento del PIB no son tan desalentadores como los que hay a nivel nacional. De hecho, según en el fondo el último informe del IMASEC, ¿no es cierto?, el crecimiento del PIB en la región de los lagos fue de 5.5 versus que en Chile fue de 2.4, ¿ya? El desempleo en esta región está en un 3.8, que es menos de la mitad de lo que está a nivel regional. Sin embargo, hay ciertas cosas que hay que hacerle doble clic ahí, porque también el desempleo en el fondo se ha combatido fuertemente mediante la creación de empleos públicos, que muchas veces, cuando eso no va en correlación con cómo crecen las matrices privadas, puede provocar ciertos problemas. Y esta región también, que es justamente el problema del que estaba hablando Juan Pablo, de que en el fondo lo que tenemos que volver a incentivar es una economía dinámica que pueda combatir sobre todo la informalidad laboral. Esta región también tiene un índice de informalidad laboral que es un punto porcentual menor a lo que está ocurriendo en Chile, que en Chile tenemos un 28% de informalidad, pero que igual no deja de ser menor porque está en un 27.2%. Ahora, hay ciertos indicadores en los que este segmento de la población, que en el fondo se asemeja más finalmente a la realidad de los sectores vulnerables y pobres, en la región de los lagos sí se tiene en el fondo un estándar crítico, que sería el índice de acceso a la vivienda. Esta es una de las regiones con peor índice de acceso a la vivienda en Chile, y tiene ciudades que tienen el peor índice a nivel nacional de acceso a la vivienda. En el fondo, hay un informe desarrollado por la inmobiliaria TINSA en la Universidad de San Sebastián, que se publicó en el Yanquihue como hace un mes, que dice que la venta de viviendas nuevas en la región de los lagos, en términos generales, cayó en un 16%, y eso quiere decir que en el fondo
por el alza de las tasas de los créditos hipotecarios, por lo caro que se ha vuelto la construcción, porque en el fondo aquí tenemos una situación también de que los planos reguladores son sumamente lentos para poder actualizarse, y tenemos un montón de ciudades que ni siquiera tienen planos reguladores, ¿no es cierto? Y todo, en circunstancias que también se dio, a mi juicio, con un enfoque no del todo bueno, porque era una discusión que había que dar, como en el fondo la subdivisión rural sin ninguna regulación, pero eso se dio perdiendo de vista, pero el controlar ese problema se dio perdiendo de vista la situación de déficit de acceso a la vivienda que tenían las familias en la región. Esta región, según el índice que mide el acceso a la vivienda, que es un índice internacional que se llama ¿cómo se dice? El PIR, ¿ya? Que en el fondo lo que hace es que divide el costo total de las viviendas de la región o de un lugar en ¿cómo se dice? El ingreso promedio de los hogares, que en la región de los lagos es como de 800 y tantos mil pesos. Esta región tiene un índice de acceso a la vivienda de 16.08. Esto suena muy técnico, ¿ya? Pero es para que los auditores hagan una idea. En la región metropolitana el índice de acceso es de 10, ¿ya? Mientras más alto es que hay menor índice de acceso, ¿ya? Y de 5 hacia arriba se considera como, ¿cómo se dice? Como altamente inaccesible. De 5 hacia arriba se considera como altamente inaccesible el acceso a la vivienda en un lugar. Y acá en la región de los lagos tenemos 16.08, ¿ya? Entonces, vivienda acá, para lo que podría ser también como parte de las preocupaciones de este segmento demográfico, vivienda acá es un tema que está súper en el fondo dejado de la mano de Dios, ¿no es cierto? Claro. El acceso a servicios básicos, nosotros acá tenemos, según el Registro Social de Hogares, tenemos 106.000 y fracción de hogares que no tienen acceso a servicios básicos, dentro de los cuales se encuentran, ¿no es cierto?, el acceso al agua potable, el acceso a sistemas de alcantarillado y saneamiento. Esto tiene que ver también en parte con la gran ruralidad que tiene esta comuna, ¿no es cierto? Y que por lo mismo, en el fondo, como no existe una actualización en el fondo eficiente de los planos reguladores y no se hay ciudades que ni siquiera los tienen, que no se han contemplado en el fondo estrategias o programas de cobertura de servicios sanitarios y todo. Hay un montón de familias y de hogares que van quedando fuera del acceso a estos servicios que son fundamentales en el fondo para la calidad de vida de la familia, ¿cierto? Y por último quería mencionar que en materia de pensiones, en la región de los lagos, tenemos 64.354 pensionados en este momento, según también datos del Registro Social de Hogares, dentro de los cuales la mayoría en el fondo obtiene su pensión solamente desde lo que es la pensión contributiva, que es aquella que en el fondo no, el trabajador no puede financiar según en el fondo su aporte de capitalización individual y tiene que financiar completamente a través de la PGU, ¿cierto? De la pensión garantizada universal. Perdón, ¿eso dijiste que son 64.354 que no pueden? ¿O es el total? No, ese es el total. Sí, ese es el total. El total son 64.354. Exactamente. Y los que tienen que financiarla completamente, ¿ya?, a través de la PGU, serían, te lo digo al tiro, que tengo el dato acá. Tú me avisas. Ahora, ¿cuánto lo lograste encontrar, Matías? Sí. De los 64.354 pensionados que se registran en el Registro Social de Hogares de la región de los lagos, 51.015 en el fondo son los que corresponden a la pensión contributiva, y de estos 27.806 se encuentran en el tramo del 40% más pobre de la población. ¿Eso significa que reciben solamente PGU y que no están recibiendo nada por capitalización individual? Sí, efectivamente. Es gente que depende absolutamente del instrumento de pensión garantizada universal. Y eso es muy relevante, porque
en la medida que tengamos una proporción mayor de personas que dependen exclusivamente de estos beneficios estatales, estamos, por un lado, reconociendo la falencia un poco de nuestro sistema de potenciar la formalidad laboral y la cotización para la vejez, y por otro lado, no estamos anticipando, de nuevo, y esto yo creo que es relevante, el acelerado envejecimiento poblacional que está experimentando nuestra población. O sea, el INE estima que para el año 2050 el 32% de la población sea adulto mayor. Entonces estamos hablando de gente, en la medida que sigamos con estos niveles de informalidad y que sigamos con estos niveles de dependencia a instrumentos como la PGU, el panorama no es muy auspicioso, ¿no? Entonces, por eso creemos que es momento de comenzar a tomar medidas en esa dirección. Y en ese sentido es donde les quiero agradecer el día de hoy por venir a mostrarnos este interesante estudio que se llamaba Zoom a la clase media chilena, análisis y perspectivas, que realizó el Centro de Estudios IDEA País. Para eso le quiero agradecer a Juan Pablo Lira, investigador del Centro de Estudios Públicos IDEA País, y también a Matías Domeyko, que es el director regional de la región de los lagos de IDEA País. Muchas gracias a ambos por conversar. Les doy unos minutos para que se despidan de nuestros auditores. Juan Pablo, por favor. No, muchas gracias, Rocío, por el espacio. Quizás solamente dejar un poco en claro que en Chile tenemos que hablar de malestar, ¿ya? Y yo quiero insistir con esta idea. Es importante, sobre todo, que ciertos sectores políticos que le tienen miedo a esa palabra comiencen ya a hablar de malestar, que vayan a la evidencia, que vayan un poco a constatar de qué se trata este sentir, este temor que se aloja, sobre todo en la familia. Y yo insisto en esto, la familia que ha sido últimamente bastante relegada de la discusión pública, que ha sido sacada del centro del diseño de políticas públicas. Nosotros tenemos que volver a poner a la familia en el centro, que por lo demás es el núcleo fundamental de nuestra sociedad, y es ahí donde muchas veces se gestan inseguridades, donde se gestan temores, donde se gestan miedos, ¿ya? Que dicen relación también con este miedo a volver a la pobreza. Entonces, yo creo que ese es el mensaje. Tenemos que comenzar a dialogar, a sentarnos en la mesa con quienes piensan distinto y a pensar un Chile que logre hacerse cargo de estas familias que viven constantemente con el temor de volver a esta situación de pobreza. Así es. Por mi parte, agradecerle a Juan Pablo la instancia, que nos haya podido explicar tan acuciosamente este estudio del que él participó y que hizo, que es un estudio sin duda crucial para enfrentar uno de los desafíos más importantes que tiene Chile en materia de convivencia nacional. Y como siempre, dejarlos a todos invitados a que me contacten a través de mi Instagram, que está ahí, Domeyko Matías. Yo soy el director regional de IDEA País acá en la región de los lagos, que acabamos hace como un mes y medio de abrir la sede acá en la región, y queremos en el fondo proyectar este espacio IDEA País acá en la región de los lagos como un espacio abierto para todas aquellas personas que tengan en el fondo interés por lo público, que no hayan encontrado un espacio humano, acogedor, etcétera, donde formarse, para que este sea un espacio en el fondo en que se puedan formar y que puedan compartir con otras personas, tanto en formación de habilidades blandas para el ejercicio de liderazgo, etcétera, como también en contenidos más profundos que nos pueden llevar en el fondo a ir teniendo una base más sólida para poder aportar a las principales discusiones y desafíos que tiene Chile hoy día. Así que eso, los dejo a todos invitados. Vamos a ir comunicándoles las cosas que hagamos. La idea es por lo pronto abrir una oficina física como tal, y eso, los dejo cordialmente invitados a contactarme. Bueno, muchas gracias Juan Pablo Lira y Matías Domeyko de IDEA País. Pueden revisar la entrevista completa que le realicé la semana pasada a Matías Domeyko sobre qué es lo que hace IDEA País, cómo está fundado aquí en la región de los lagos. Está, por supuesto, en nuestras plataformas en YouTube, País Lobo Prensa, y también en www.paislobo.cl, donde están tanto la entrevista pasada con Matías como todas las otras entrevistas y reportajes que realizamos. Muchas gracias nuevamente Juan Pablo Lira y Matías Domeyko de IDEA País por conversar con nosotros el día de hoy, y a todos ustedes los dejo invitados para que vean otras entrevistas como esta. Que esté muy bien. Gracias a ti, Rocío. Nos vemos.